Ajá. José Leandro, usted está solo aquí, ¿no? Tienen un compañero de equipo. Ya entró mi compañero, Manuel, ya entró. Ah, listo. Yo le di a admitir o pudo entrar sin problema. No, profe, sí, yo estaba hace rato, pero no me aparecía la pantalla por cuestiones de internet. Así que me salí y volví a entrar. Ah, listo, listo. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ustedes les tienen acá, es una torre de estación, ¿verdad? Sí, una destilación atmosférica, Sí, profe. Ajá. Donde lo primero que tenemos que hacer es entender bien el proceso. Entonces voy a comenzar, yo voy preguntando, ustedes van respondiendo y así vamos. A ver, así en muy pocas palabras, hágame una descripción muy breve de qué trata este proceso de destilación atmosférica. Bueno, profe, básicamente, muy someramente, bueno, ¿en qué consiste? En que el petróleo viene de una serie de contenedores, petróleo crudo previamente desalado, viene de una serie de contenedores y entra a ese horno, el que está previo a lo que es la torre de destilación. Ajá. Antes de entrar ahí, este petróleo crudo pasa por una serie de intercambiadores de calor que elevan la temperatura previo al horno. El horno aumenta la temperatura a 370 grados y cuando entra en la torre, se vaporiza. Es decir, una parte del crudo se vaporiza, sube por cada una de las bandejas y los más volátiles llegan arriba al final, mientras que los más pesados van quedando, los componentes o los compuestos, perdón, en este caso más pesados van quedando en cada una de las bandejas inferiores. Y el crudo reducido queda en el fondo de la torre, lo que es la zona flash, y baja por medio de unas bombas y se lleva a otra parte del proceso. Cada uno de los que queda, porque son varios productos los que quedan de la destilación atmosférica, pues van para etapas posteriores de la refinería para otros procesos. Ok, ahora pregunto. La variable de proceso que usted tiene que estar como monitoreando o controlando, que usted, dígame una variable de proceso que debe seleccionar como variable de control para poder obtener todos estos productos. Pues, según lo que hemos indagado, investigado, pues, para mí, la variable crítica, claro, hay varias variables críticas, pero la más crítica para mí es la temperatura. Exactamente, eso es la temperatura. Fíjese que si usted ve su esquema, por ejemplo, petróleo diésel, 270 grados, queroseno, 170 grados, gasolina, 120 grados centígrados, o sea, 70, ¿ve? Es la temperatura la que le da, como la que le determina el punto de corte, ¿sí? Para extraer el producto correspondiente. Okay. Muy bien. Esto internamente pues tiene un proceso, no sé si lo alcanzó a indagar, de unos platos agujereados donde circula vapor, para poder hacer todos estos cortes de temperatura. ¿Sí? Ok, ahora vámonos para el siguiente. Aquí creo que está la descripción general. Sí, correcto. Yo acaté lo que usted me dijo. Hice una descripción de todo ese dibujo que está allí. Ajá. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la materia prima que ingresa? Petróleo crudo, ¿verdad? Ajá, ¿y cuál es el producto final? Pues son fracciones de hidrocarburos, o sea, son varias fracciones. Son varios, ¿verdad? Mire, desde arriba, cada uno de estos son productos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la parte del fondo también es un producto que son los residuos atmosféricos que van para la destilación en vacío. Ajá, y exactamente. Entonces, cada salida es un producto, ¿sí? Cada salida de esa torre. Ajá, identifique cuántas y cuáles son las variables de proceso. Temperatura de la columna de destilación, temperatura del horno de calentamiento. Ajá. Bueno, aquí vamos a comenzar por aclarar estas cositas, ¿sí? Cuando me refiero a cuántas, pues yo debo numerarlas, ¿no? Aquí debería numerarlas para decir, bueno, son tantas, son 5, son 7, son 8. Claro, las podemos contar, ¿no? Pues, cuando yo hablo temperatura del horno de calentamiento, por ejemplo, voy a empezar la entrada.
es como muy vago, porque yo lo tengo que definir. Ahí debería ser temperatura del flujo de petróleo que ingresa al horno o la temperatura del flujo que sale del horno. ¿Cuál de las dos temperaturas es la que van a verificar? ¿Sí me entiende? Porque Claro, no es sí, al quedó muy equipo, general. no, usted lo está nombrando como del equipo, el equipo físico, el equipo en material, el equipo metal. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo tengo un tanque de acero inoxidable y yo tengo adentro leche y voy a hacer el proceso de pasteurización. Entonces yo necesito estar monitoreando la temperatura porque ese proceso de pasteurización es súper estricto los rangos de temperatura para el cual se produzca ese proceso de, como quien dice, eliminación de bacterias, ¿sí? Es decir, la temperatura del tanque. ¿Sí me comprende? Correcto, sí. Entonces tiene que ser, o la temperatura, usted quiere monitorear la temperatura de la leche que entra a ese tanque, o usted quiere monitorear la temperatura que hay dentro del tanque, porque a lo mejor ese tanque tiene alguna camisa de vapor al cual va a estar sometida para hacerle incrementos de temperatura a la leche que allí está depositada. Eso es un ejemplo. Entonces, comencemos por primero corregir esto. O sea, ¿qué es la idea del curso? ¿Sí? La idea del curso es aprender haciendo y tener estas tutorías después que ya han como madurado un poco, ya están como en la primera maduración, digámoslo así, para que ustedes le empiecen como a corregir muchas cosas que uno viene arrastrando como de mucha teoría, ¿sí? Pero va arrastrando como conceptos allí que van quedando vacíos. Entonces, bueno, comencemos por aquí, que cuando yo le digo cuáles son las variables de proceso, entonces temperatura de la columna de destilación, ¿tendrá sentido eso, Leandro? Pues, pues bueno, profe, quizás No, porque claro, tiene razón, el crudo ya viene con una temperatura y la temperatura del crudo es la que hará que cada fracción pues vaya quedando en cada piso. claro, entonces usted tiene que estar verificando es la temperatura de salida del producto de la columna, que son como, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo, ¿no? Bueno, creo Sí, que sí. 8. Bueno, creo que más abajo ahí, profe, ese está mejor, la segunda imagen, porque es que la de arriba es muy general, esta está como mejor. Ajá, Con esa. esta es que van a trabajar. Sí, ese 1, esquema 2, general. 3, 4, 5. Entonces son 5. Ajá, muy bien. Entonces usted aquí no puedo decir la temperatura de la columna de destilación, la temperatura del destilado, del flujo destilado de la columna, de cada flujo destilado, que en realidad sería, volvamos a contar, 1, 2, 4. 4, ¿ok? 4 y sí, porque yo creo que ya este último no es lo que queda por defecto. No, no, pero tiene un corte a 370, pero es el mismo con que sale. Bueno, a lo sumo habrá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí sería temperatura de los productos o de los flujos destilados, de los productos de la columna de destilación. ¿Que ¿Cuáles son? Bueno, la temperatura con que yo debo monitorear para lograr el corte de diésel, el corte de queroseno, el corte de nafta. ¿Sí me entiendes? Correcto, sería la temperatura de los flujos destilados. Los Temperatura flujos de flujos destilados, destilados. muy bien. Y temperatura del horno de calentamiento, pues no tiene como sentido. Será la temperatura de la salida del horno, que usted tiene que monitorear, chequear y garantizar que salga a 370 grados, porque a usted le interesa que a la columna le ingrese a 370 grados. ¿Sí? Porque si usted me Correcto, dice esa otra variable entonces sería temperatura del flujo de salida del horno. Esa sería como tal el verdadero nombre de esa variable. temperatura del crudo, del flujo de crudo de salida del horno, ¿sí? Que ya sabe que el valor deseado tiene que ser 370 grados, pero que yo tengo que estarla midiendo. ¿Ves? Porque si aquí ya no me sale a 370 por X, Y o Z,
yo tengo que rápido corregir, ¿sí? Bueno, entonces, esos son detallitos que hay que irlos, como dice, corrigiendo, porque al yo escribir algo incorrecto, mi cerebro empieza a tener cortocircuito. Aunque usted no lo vea ni lo sienta. No lo siente, pero su cerebro entra en un corto que hasta que no haya, como dice, coherencia intelectual y racional, todo lo aprendido hasta este momento, él no, como dicen por ahí ustedes los muchachos, queda uno pegado, aunque conscientemente no lo sienta. No sé si a alguien le ha pasado que ha presentado un examen y no dio cómo resolver un ejercicio. Y se acuesta a dormir y al otro día apenas se despierta, ve la solución. ¿A alguno le ha pasado? Sí, profe, sí. Sí, A mí profe. una vez me pasó. Claro, ¿por qué? Porque el cerebro entra en la solución de aquello que no consiguió la solución en ese periodo de tiempo. Igual, todas estas cosas que, porque, usted dice la temperatura del horno de calentamiento, la temperatura de la columna. De repente, para usted en el estado consciente tenía sentido, pero para su cerebro no. Porque usted ya tiene un cerebro moldeado como ingeniero, aunque usted no se dé cuenta. Usted previamente ha visto una cantidad de materias que le van dejando a usted una información que aunque no la tenga la está ahí guardada. Es como archivos guardados en el disco que están ahí. En cualquier momento uno apela a ellos y ellos salen. ¿Ok? Bueno, entonces aquí pues tiene que corregir esas dos. Por ejemplo, presión en la columna de destilación. Entonces ahora sí, aquí podemos ver. Bueno, entonces esto sí pudiera ser si estamos hablando de una sola presión, pero no necesariamente, porque yo aquí puedo en cada corte a 370, a 320, a 260, a 170, para cada corte de temperatura posiblemente tenga una presión diferente. ¿Sí? Claro, sí, profe. Bueno, yo lo vi de esa manera porque según toda la investigación que hicimos, mi compañero y yo, pues llegamos a la conclusión de que aunque sabíamos que la presión también es una variable determinante, no sabemos la presión exacta en cada una, pero eso depende, vi yo más que todo del flujo de vapor, porque constantemente le inyectan vapor a Claro, cada una de esas secciones. eso pasa por unos platos agujereados donde el vapor entra en contravía, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso hay que investigar un poquito más, pero entonces si nosotros podemos decir, si lo dejamos presión en la columna de destilación, estoy hablando en forma general de una sola presión. Si la presión varía muy poco, porque tiene que variar, así sea poquito, tiene que haber una caída de presión. Usted, José, ¿usted es mecánico o electrónico? No, yo soy de electrónica. Ok. Esto es como la corriente que pasa a través de una resistencia. Por pequeña que sea la resistencia, siempre va a haber una caída ¿de qué? De voltaje. Sí, de vuelta. Igual aplica, eso es una ley de energía, pues digámoslo así, que aplica para todos los procesos de flujo. Entonces, igual acá, por pequeño que sea la distancia, los valores de temperatura, vamos a tener siempre pérdidas o caídas de presión a lo largo, ya sea de tuberías o de equipos, ¿verdad? Si un flujo atraviesa un equipo, sea un tanque, sea un mezclador, sea un intercambiador de calor, sea una columna de destilación, etcétera, ¿sí? Siempre que el flujo atraviesa un equipo va a haber una pequeña caída de presión. Entonces, pudiese ser que esa caída de presión, diga yo, no, pues es despreciable y yo veo que la presión en toda la columna es la misma, ¿sí? Pero yo tengo varios cortes de temperatura, entonces yo tengo que investigar y saber, no, mire, profe, para cada temperatura va a tener su correspondiente presión. Entonces sería presión de los flujos, igualito que la anterior, de los flujos de salida de la columna de destilación. ¿Escuchó? Presión de los flujos de salida de la columna de destilación. Sí, igual. Sería así. Okay. Como lo de la temperatura. Perdón, aquí, como el primero. Si alcanza a ver que lo señalo, que lo señale en amarillo. Sí, temperatura de la columna. Muy bien. Entonces, bueno, eso en ese sentido. Flujo de alimentación de crudo. Bueno, ahí sí estamos, ahí sí lo está hablando correctamente. ¿Sí? Flujo de alimentación de crudo. Usted va a medir el flujo. Flujo de vapor de reflujo, flujo de agua de enfriamiento, nivel de líquido en la columna de destilación.
posiciones. Entonces, ¿cuál es que tiene que corregir? Los 3 primeros. Ah, exactamente. Claro, claro, porque los dejé, o sea, sí, inconscientemente es verdad, para mí estaba bien, pero ahora que lo pienso y lo veo, pues no tiene mucho sentido porque es muy como general, es como más del equipo que de la misma materia No, prima. no tiene sentido. Por eso le digo, al cerebro suyo que hace ahí pegado, aunque usted no lo sepa, que se quedó ahí pegado, no avanza. Porque él no va a estar tranquilo hasta que consiga la solución. ¿Ves? Correcto. Ok, entonces eso es lo que tendría que corregir. Ahora, tenemos una cantidad de variables que están ahí. Que en total hay 3, 6, 9. De todas esas, ¿cuáles deberían ser las controladas? Entonces usted me dice que debería controlar, esta la tiene que corregir. No es la temperatura de la columna de destilación, ¿verdad? Tenemos que es controlar la temperatura de los flujos de corte de salida de la columna de destilación. Porque un corte, un producto ocurre a 300, voy a remitirme aquí que tenemos temperatura, ¿sí? Correcto. Un corte ocurre, por ejemplo, a 270, otro a 170, otro a 120, otro a 70. Entonces, bueno, esa es indispensable. Ahí de anteojito, esa es su principal variable controlada. Ok, relación de reflujo. ¿Eso se refiere a cuál? Arriba, ¿Aquí? profe, sí, sí, Ajá, se llama reflujo de cabeza porque allí ajá, hay una pequeña parte que sale de los ligeros, lo que es nafta, gasolina, y que es lo más volátil, pero yo lo que leí es que hay como un porcentaje de esos ligeros que queda como impuro y se rebombea nuevamente para como volverlo a destilar otra vez, para que quede ajá, más puro. ajá, ok, entonces este es el flujo que usted se refiere. Entonces, fíjese que es, entonces tiene que darle un nombre porque es casi muy ambiguo ese reflujo, de relación de reflujo. Si yo veo esto como un informe técnico de ingeniería, yo entendería. Pues no, habría que especificar un poco Claro, más. entonces tengo que, si usted me dice la relación, me está hablando de una proporción, primero que nada. ¿O a qué se refiere usted a la relación? Pues cuando yo hablé de relación era como, pues básicamente como eso, sí, como pues verificar que efectivamente pues había que bombear una parte porque no estaba en el porcentaje deseado. No, esto lo tiene que corregir porque es que relación significa proporción. Cuando yo tengo la mezcla de dos líquidos, entonces yo los mezclo, por decir algo, A y B, y yo digo, vamos a suponer, vamos a suponer 3 a 1. Entonces, 3 partes de la sustancia A se mezclan con la parte de la sustancia B. ¿Sí? Entonces, usted a lo mejor quiere medir el caudal o el flujo de nafta. De nafta. ¿Sí? El que usted me estaba aquí explicando. ¿Ok? Ok, sí, Entonces, sí. esto lo tiene que corregir. Nivel de líquido de la columna de destilación. Presión en la columna. Entonces, bueno, aquí tenemos que investigar esto porque yo pues tengo rato que no trabajo con torres, ¿sí? Uy, ya bastante rato ahorita que me acuerdo. Las últimas torres las trabajé 2012, 2013, 2014. La última fue una binaria, que solamente era para 2 productos, atmosférica. Y otra, así como la suya, la trabajé con unos muchachos de electrónica, con Roger Velantia, que eso fue como en el 2013. Ok, entonces tenemos que mirar aquí. Sí, usted va a tener que estar controlando la presión en cada corte de flujo, que seguramente que sí, si mi memoria no me falla, ¿ok? ¿Sí me agarra la idea, José? Sí, profe, o sea, investigar un poco más Claro, de investigar, exacto, que usted sepa y diga, ah, bueno, mire, para poder sacar yo diésel, yo tengo que tener un corte de 260 grados centígrados, una presión de kilopascales, por ejemplo. Pero a lo mejor para así como cambia la temperatura, a lo mejor también va a cambiar la presión, porque ellas están relacionadas una
con la otra muy, pero muy íntimamente relacionadas. ¿Ok? Si varía una, normalmente varía la otra. Ok, temperatura del horno de calentamiento, ¿a qué se refiere? A lo mismo. No es el horno, sino la temperatura a estar midiendo o estar monitoreando es la temperatura del flujo de salida del horno. ¿Ok? Correcto, profe. Sí, 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 es un error conceptual que pues obviamente Sí. no lo tenía claro y pues no. Ajá. Pero entonces es la temperatura del crudo de salida. Ajá, Claro. mire, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Mire, José, póngale cuidado. Usted va a corregir estas 5 variables, ¿verdad? Sí, me salieron 5 variables controladas. Si usted tiene 5 variables controladas, ¿cuántos lazos va a tener mínimo de control? ¿Cuántos va a tener? Pues 5. Serían 5 lazos, sería un Ajá, lazo para cada variable controlada. perfecto, un lazo para cada variable. Pero cuando usted monte los lazos, entonces usted mismo va a analizar otra vez todo su proceso y va a decirle, José, ¿su compañero es quién? José. Manuel Manuel Nausa. Nausa, profe. Manuel, entonces José de repente le va a decir a Manuel, epa, Manuel, pero mire, yo tengo estos 5 lazos, pero mire, se me va a caer esto como que en el aire. Yo creo que también debemos controlar, voy a poner ejemplo aquí, yo creo que también debemos controlar la composición de los productos de destilación, por decir aquí algo, por inventar aquí una de esas, por agarrar una aleatoriamente las variables de proceso, ¿sí? O de repente Manuel le dice a José, a mí me parece que nosotros deberíamos también controlar el flujo de vapor de reflujo, porque si yo no lo controlo, me puede ocasionar este problema. ¿Ves? Entonces, después que usted tenga montado los lazos con las que ya escogieron, usted revisa nuevamente su plano. Y como usted se supone que ya ha estudiado bastante el proceso, usted va a estar en capacidad y va a tener como criterios para decir por qué escogió solo 5 o por qué usted considera que debe haber un sexto lazo, de qué otra variable. ¿Entendió? Claro, claro. Listo. Bueno, entonces, bueno, aquí usted va, esto de control tal, pues usted lo va a acomodar de acuerdo a la controlada, ¿sí? Control del nivel de líquido, está bien, control de presión. Si la presión cambia, entonces sería control de presión en cada corte de la columna de destilación o cada producto de la columna de destilación. Control de la temperatura de flujo de salida del horno de calentamiento, ¿sí? Control de temperatura de cada producto de salida de la columna de destilación o de los diferentes cortes, también se puede decir, de la columna de destilación. Esto tiene que revisar bien esta término de relación de reflujo, ¿ok? Indique Correcto. los equipos que conforman el proceso a lo que se le debe implementar el lazo de control. Bueno, en este caso, usted aquí solo tiene columna, me voy para atrás, horno y columna. Ah, y bueno, acá lo del vapor, ¿no? Sí, sí, el vapor, correcto. Donde está ¿cómo que se llama eso? El bombeo acá, sí, son Sí, lo que pasa es que 4. ahí no se aprecia, ahí en el otro diagrama, el que pasé por WhatsApp, que ya es la actividad anterior, sí se aprecian más entradas de flujo de vapor que yo investigué y veo que en todas las torres que utilizan, porque son varias, esta es la principal, pero hay otras más pequeñas que sacan, sería bueno si abre la otra imagen, profe, para que me Hay entienda. otra, a ver aquí. Sí, sí, Ah, la que, ya, eso. ya se me había olvidado. Ok, muy bien. Ajá, aquí se Le ve. iba a comentar, ¿no? Claro, Aplicación. como nuestro proceso pues es grande, la tabla que especifica todos los detalles, yo ya la envié, está en milas, pero si quiere yo también se la puedo pasar por WhatsApp para que la vea con más detalle, porque, Pásela, sí, pásela. ok, voy a pasar. Aquí están los intercambiadores. Aquí está el vapor. Ya lo envié, profe. Ahí, claro, en ese PDF está, como era tan grande el esquema, pues mi compañero y yo tomamos la decisión de, pues, no, en las tablas vamos a especificar y colocar cada número, qué es lo que es. Ya, déjeme ver cómo entro. Ah, ya vi. ¿Esta será? Sí, sí, correcto, esa la acabé de enviar. Ok.
Sí, señora. Ahí está toda la especificación. Ajá, claro, sí, es que esas tablas son grandes y sobre todo cuando se tiene la información y así no se tenga. Los parámetros ocupan bastantes columnas y filas y es grande. Entonces, bueno, continuemos por aquí con la figura. Ah, ok, muy bien. Voy a seguir por acá. Ok, entonces regresemos acá. Entonces aquí tenemos columna, equipos a los cuales usted le va a montar los lazos. Porque claro, por ahora tiene 5 lazos, ¿sí? Pero aquí no tiene ningún lazo que tenga que ver con el flujo de vapor, ¿no? No. Por eso le digo, cuando usted empieza, pero mira, aquí no estamos, haría falta el flujo de vapor, estar pendiente, decir algo, ¿sí? Porque si hablamos los equipos a los cuales usted va a aplicar los lazos, si estos son los 5 lazos, ¿sería cuál? ¿Dónde están? La columna, el horno de calentamiento y más nada. Ah, ok. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces quiere decir que los 5 lazos se le hacen a solo 2 equipos. No, sino que, me explico. Si usted va a controlar la temperatura del flujo de salida de la columna de destilación, ¿sobre cuál equipo lo trabaja? Lo va a trabajar sobre los productos de la columna. El equipo en sí que va a trabajar es la columna. ¿Sí me entiende? Sobre ese equipo es que va a hacer inferencia directa. Ok, claro, sobre las salidas. Sobre las salidas Sobre ahí la salida. cada lazo. El nivel de líquido dentro de la columna de destilación también es dentro de la columna. La presión dentro de la columna. Temperatura del horno de calentamiento, te dijimos que es la temperatura del flujo de salida del horno de calentamiento, es en el horno. Y el flujo que también tiene que ver con la columna. Ok, claro. Pero si usted se da cuenta y analiza el intercambiador y el separador de líquido-vapor, posiblemente usted va a decir, no, profe, yo creo que también necesito implementar un lazo de control que haga esto, esto y esto sobre el intercambiador de calor. Y necesito otro lazo de control que me haga esto y esto sobre el separador de líquido-vapor. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? Que a lo que usted monte su plano, usted empieza a darse cuenta y a analizar si le van a quedar como variables sueltas o con lo que ya tiene controlado es suficiente. Sí le entiendo, profe. Sí le entiendo. Ok, entonces estas dos cosas quedan en veremos, que usted lo va a determinar después cuando usted ya esté montando su plano. Ajá, ahora con respecto a los elementos finales de control. Entonces, ahora sí, entonces yo tengo que empezar y mirar, ok, muy bien, ¿cómo yo regulo tal cosa? Entonces vamos a mirar aquí el plano. Y me está dando todo el sol en la cara, ya va. Voy a esconderme por aquí. Esto que yo tengo aquí es como el diagrama de flujo de proceso, ¿no? Sí, esa fue la última actividad que se envió, Ajá. ajá. Ya vi, muy bien, ajá. Que donde está la numeración de todos los elementos de corriente. Eso, la codificación de cada equipo y la etiqueta de cada uno de los flujos. Ajá, muy bien. Ok, entonces yo, por ejemplo, cuando yo voy a montar mi lazo, esto me va a servir mucho de ayuda. Entonces yo, por ejemplo, me voy para acá. Voy a controlar la temperatura del flujo de salida del horno. ¿Con cuál la controlo? ¿Cómo hago para hacer referencia en eso? Pues la temperatura del flujo de salida la controlo, pues o sea, según lo que yo he leído, los hornos que emplean los procesos petroquímicos son un horno que pues dentro de él va como un serpentín, así se llama, una serie, una tubería que como que pues va por varias partes y internamente pues se le suministra a esa tubería calor, pues, la quema de un combustible para que cuando ya el crudo, luego de haber pasado todas esas curvas, por así decirlo, ya tenga la temperatura deseada de la salida. Ajá, pero ¿qué es lo que yo voy a cambiar para que me infieran los temperaturas? Pues quemar más combustible o menos combustible dentro del horno. Exacto. Yo lo que tengo que es incrementar la capacidad calorífica y para incrementarla, la transferencia de calor hacia ese flujo es con la combustión.
¿sí? Entonces, claro, aunque yo tengo aquí solamente gas, pero normalmente en verdad es la mezcla aire-combustible, porque para que haya combustión, yo tengo que inyectar un combustible, pero por otro lado inyectar oxígeno, y el oxígeno lo saco del aire, ¿ok? Lo que pasa es que para términos de simplificar un plano, pues yo simplemente hago que acá, ¿alcanza a ver la manita de...? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno, sí, pregunto porque a veces pasa, no sé por qué, que uno ve aquí, por ejemplo, yo veo esta manita, de repente al otro lado no lo ven, ¿sí? Ah, bueno, qué bien que se ve. Ok, entonces yo, por términos de facilidad, hablo de que a lo que abro, cierra más el flujo de gas, yo voy a inferir en la combustión. ¿Sí me entiende? Pero en la realidad es, no solamente entra gas, sino entra aire y gas. ¿Entendido eso? Ok, entonces quiere decir que son dos flujos los que calientan o No, pero aumentan. no, por eso le digo, no nos vamos a complicar. Usted haga cuenta que aquí por aquí ya está pasando la mezcla aire-combustible. Ok, ¿Entendido? ok. ¿Sí? Ok, entonces fíjese, quiere decir que mi elemento final de control sería esta válvula. ¿Y cuál es la variable manipulada? El flujo de gas, que en la realidad es flujo de gas o la relación, flujo de gas, aire combustible o gas oxígeno. ¿Entendido? Ok, profe. Bueno, entonces, así como esto, ya para poder poner acá. Ajá, entonces yo, aquí tiene aquí válvula de control, válvula de alivio de presión, bombas para controlar válvulas de regulación de temperatura. Cada uno de estos elementos final de control debe tener injerencia sobre estas variables de control. Si no tiene, no es elemento final de control para. ¿Entendí? Si me agarra la idea, por ejemplo, aquí en ninguna Profe, parte, ¿podría volver a repetir eso que dijo, por favor? sí, cómo no. Cada elemento final de control que ustedes colocaron aquí, que tienen 3, 4, 5, debe estar relacionado directamente con las variables que ustedes van a controlar, con estas 5 variables o estas 5 variables. Si no tiene relación directa, no es el elemento final de control. Por ejemplo, usted, la temperatura, ya dije, es el flujo de salida del horno calentamiento. Entonces, yo me voy para acá. Yo no veo la válvula que me regula. De esas 5, ¿cuál es? Claro, allí sería entonces válvula, claro, sería válvula para regular el flujo de gas de suministro del horno, ¿sí, profe? O sea, por así decirlo, ¿no? Claro, fíjese que como usted ya tiene su plano PFD, diagrama de flujo de proceso, usted puede ya, aquí está el plano. Esto debe tener un código, que no lo tiene, mire, ¿se da cuenta? El horno sí, pero creo que entonces la válvula también tiene que tener un código. Claro, ajá. Entonces, si esto tiene que una B101, por decir algo, entonces usted B101, que es una válvula neumática que regula el flujo de aire combustible. ¿Ok? Entonces, cada elemento final de control de esto tiene que tener injerencia sobre esta variable, sobre estas 5 variables. Una para cada una, es como un matrimonio. ¿Lo ve? Sí, profe, claro. Claro, de tal manera que eso implica que si yo cambio la apertura de esta válvula o de esta, o cambio la velocidad de bombeo, o cambio la apertura de esta otra válvula o de esta otra válvula, me va a inferir en estos valores de la variable controlada que tengo aquí. ¿Lo ve? Y con respecto a la variable manipulada, la variable manipulada tiene que ser la que atraviesa el elemento final de control físicamente. Pues
Por ejemplo, un flujo de vapor de reflujo pudiera ser una variable manipulada. No estoy diciendo que está correcta, sino que sí puede aplicar porque a lo mejor pasa a través de una válvula que me regula ese flujo de vapor. Pero presión en la columna de destilación no me dice a mí nada. Eso no atraviesa ningún elemento final de control. Temperatura del horno tampoco me dice a mí nada. Presión en el horno tampoco me dice nada. De estas 5, pude aplicar esta primera y esta primera y esta última. En cambio, estas no porque se supone que la variable manipulada es un flujo que atraviesa o una válvula o una bomba o un flujo de corriente que atraviesa un motor de velocidad variable. ¿Entendido? Es algo que yo puedo cambiar físicamente, que por dentro lo que pase allí disminuya su caudal o disminuya su cantidad. ¿Me agarra la idea? Claro, profe, sería flujos que atraviesan una válvula o una bomba. Esas son las variables manipuladas. Claro, pero que tenga que ver y que tenga injerencia en la variable que usted está controlando. Claro, ¿Sí? claro. Por eso usted tenía, lógicamente que usted tenía que estar en estado, si usted está haciendo esto a conciencia, tenía que estar en estado de ansiedad, porque su cerebro por todos lados. Claro, algo con lógica allí, una variable manipulada sería entonces, por ejemplo, flujo del gas, o sea, el flujo del gas que atraviesa esa válvula que usted me está diciendo, B01, por ejemplo. Sí, señora, así es. O el flujo de vapor que atraviesa la válvula que esté regulando vapor. Y fíjese, mire, esto, pues a lo largo de años en la universidad, ¿no? Yo me fijaba cuando los muchachos de electrónica y mecánica llegaban a esta electiva, ya porque no tenemos la clase presencial, porque ya para qué hablar de la historia que hemos vivido, ¿no? Pero el primer día de clase yo empezaba a interrogarlos sobre los que habían allá, los equipitos del tanque de nivel de agua y del módulo de presión y del módulo de temperatura. No, identifica la variable controlada. A veces pegaba la variable controlada y me identifica el elemento, nada. Identifica la variable controlada, nada. Entonces fíjese que ustedes vienen viendo control desde muy atrás. Por ejemplo, electrónica está viendo control como desde el 4º semestre, quizás. Sistemas de control 1, ¿en qué semestre lo ven? Bueno, del 7º, 8º, 9º. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay algo que se perdió. Digo yo que se perdió, porque antiguamente se... Claro, Pues, profe, mire. Claro, entonces, ¿qué pasa? Retomando que, profe, yo le voy a ser muy sincero, ¿no? Y con todo el perdón, pues yo vi todas esas materias de control 1 y control 2, pero al final de cuentas, yo no sé cómo aplicar eso a la realidad. Yo veo que todos pues fueron cálculos que pues simplemente se quedaron en papel y los entendí en su momento, pero veo que ahorita no me están sirviendo para solucionar los problemas que veo, puedo solucionar o que tengo que solucionar en la realidad. Creo que como que al final, porque yo cálculo, pero no cómo solucionar un problema en la realidad. No, exacto, porque finalmente usted va a ir a una planta y usted tiene que estar, es que estamos viendo ahorita, usted lo tiene que tener así como que, no sé cómo explicarlo, o sea, como el ABC de ingeniería electrónica o de ingeniería mecánica, porque para donde usted vaya va a haber una planta automatizada. Y entonces usted tiene que tener la claridad mental de poder identificar variables controladas, variables manipuladas, elemento final de control. Si usted identifica el elemento final de control, automáticamente tiene identificada la variable manipulada. O al contrario, a veces es más fácil identificar primero la variable manipulada y al tenerla identificada, automáticamente, por defecto, identificar el elemento final de control. ¿Ves? Y eso, aquí todavía no hemos llegado, por ejemplo, a que les hable, por ejemplo, de que las válvulas yo no las puedo llegar y comprar y mandarla a montar. No,
yo tengo que decir cómo la voy a montar. Si la voy a montar, la van a montar los técnicos que lo van a hacer, si la van a montar falla abierta, falla cerrada. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí lo ve? Y cuál, ejemplo, cómo saber que la acción del controlador es directo o inversa. Seguramente usted cuando yo le hablo de eso, ¿qué recuerda usted de acción del controlador? Cuando yo le hablo de directo o de inversa. ¿Qué recuerdan del De que cuando pues es directa, inversa, pues como que cuando no hay señal o activación, se mantiene cerrada. Bueno, creo, ¿no? Que y en el caso contrario, pues cuando no le envío, él como que... Y directa es cuando le envío algo y se activa, y cuando no le envío se cierra, y la otra pues caso contrario. Creo que es así. Pues sí, no necesariamente. Pero seguramente lo que no se les ha olvidado a ustedes es que cuando hablamos de la acción del controlador directa o inversa, uno en los cálculos decía que la ganancia proporcional tenía signo positiva o signo negativo si era inversa. Me supongo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver, porque si usted tiene un controlador y por X o Y alguien, no sé, coloca la acción que no es, pues se va a perder el control. Y tiene mucho que ver con la selección de la válvula. ¿Ves? Una cosa tiene que ver con la otra, ellas están unidas. Bueno, es cosa que pues, si usted, la gente que cursa la electiva, y a principio algunos se ponen como medio mal geniados, ¿no? Porque tienen que estar haciendo, trabajando, enviando, pero es que yo no voy a aprender si no hago esto. ¿Sí me entiende? Y si yo coloco un solo proceso, todos se lo van a copiar y a mí se me van a acabar los procesos. ¿Ve? Entonces, cada uno escoge el proceso y cada uno, pues, también hay una nube de información, más bien demasiado. Se ahoga uno entre tanta información. Pero lo importante del curso, usted va a estar claro cómo seleccionar la variable controlada, que es una variable de proceso, que es una variable manipulada, que es un elemento final de control, cómo se seleccionan las válvulas, cómo selecciono el tipo de acción de un controlador. Y eso no tiene nada que ver con cálculos numéricos. ¿Sí? Tiene que ver con lo que usted realmente tiene que saber. Y que, por ejemplo, alguien le diga, ingeniero, mire cómo está dando esta señal aquí en la pantalla, aquí en la sala de control. Y usted automáticamente, cuando vea el desempeño de esa variable, usted diga, tiene la ganancia muy alta o tiene el tau swing muy bajito. ¿Ves? Sin que usted lo haya mirado, sino por el puro desempeño, usted sea capaz de identificar es el parámetro que está dando. ¿Ves? Con respecto a eso, en mis tiempos, que eran los años 1040, ¿no? Imagínese usted, cuando yo estudié no había computadoras. Dice la hija mía, mamá, ¿y usted cómo podía estudiar sin computador y sin internet? Pero yo me acuerdo que en el laboratorio de instrumentación y control, a uno le colocaban un poco de salidas de la variable controlada. Y el examen era que usted tenía que identificar si usted estaba ahí con un PI, un PD, un PID y que el parámetro tenía más alto. Y a usted le tapaban todo el equipo físico real del laboratorio. Le tapaban, como decir, dónde estaba seleccionado, si era un P, si era un PI, si era un PD, si el tau sui estaba bajito, ¿sí? Y usted con ver la señal en el osciloscopio, usted tenía que saber en presencia de qué estaba. Y si usted no daba con la respuesta correcta, pues reprobaba ese tema de lazo de control. Y pues un estudiante, se sabe que pues la creatividad es infinita, ¿no? Dios nos dota a todos de inteligencia. Un estudiante se le ocurrió hacer un diagrama de flujo. Porque antes, pues computación, primero uno veía diagrama de flujo. Y él hizo un diagrama de flujo que yo no sé dónde lo tengo, por ahí debe de estar. Que he tenido de buscarlo porque es muy interesante. Y el diagrama de flujo estaba de tal manera que si usted se aprendía ese diagrama de flujo, usted sacaba
los 100 puntos, porque nunca se iba a equivocar. ¿Ves? Claro, usted analizaba el diagrama de flujo con la teoría que había visto. Y ya lo entendía. Imagínense que yo haga ese examen ahorita en la universidad que fuera clase presencial. Así hayamos visto unas 2, 3, 4 clases de la electiva. Estoy segura, 5% reprueba. ¿Ve? Porque venimos de atrás, algo se perdió en la parte práctica. Antes, sistemas de control se daba, creo que en el 5º semestre, que se daba era control moderno y luego se daba control discreto. Y en esas materias se empezaba a trabajar con MATLAB. Todo era con MATLAB. Ahora yo le hablo MATLAB a los muchachos de electrónica y no todos conocen el simulador. ¿Ve? Bueno, entonces regresemos por acá. Entonces, sí ve lo que tiene que corregir. ¿José? Sí, señora, sí, correcto, Bueno, sí vi. bueno, aquí voy a cerrar para ajá. Ya para finalizar, ¿no? Disculpe, bueno, ya concluyendo. Entonces, en la parte del diagrama, del plano, aunque allí usted me comenta lo de que es la parte más crítica del horno, la temperatura del horno, dejo así tal cual, o sea, el diagrama no habría que como tal hacerle una modificación, solo agregar, en el caso de las válvulas, las críticas, una codificación a las válvulas. Los demás, asumo que sí está bien, ¿sí? No, del diagrama de flujo de proceso, lo que tiene que verificar las válvulas, más nada. Ok. Bueno, no revisé, ay, ya lo eliminé. Déjeme mirarlo otra vez. Sí, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, preferirme, ¿ves? Ya va que estoy buscando, ¿dónde está ¿Lo vuelvo a enviar, profe? El plano. Pero usted me lo envió. Claro, pero no sé, tal vez lo borró. Venga y lo vuelvo a enviar, no hay problema, ya va. No, ya, aquí está. Ajá, Ah, ya voy. sí, correcto. Ok. Aquí ya se me había olvidado. Aquí por la parte la parte inferior, que están, por ejemplo, los códigos de todo esto. P101, P104, T102, T103, P106, ¿sí? Indicar qué tipo de bomba es, qué tipo de columna es la T101, qué tipo de bomba es la P108. Ahora, por ejemplo, si P108, P104, todas son bombas y no tiene una característica especial, pues usted las numera todas y dice que todas son bombas centrífugas. ¿Ves? Si no hay ninguna variación, absolutamente ninguna. Pero si una bomba es una bomba centrífuga de determinadas características y esta es de otra, o esta es una bomba axial, sí, pues tiene que estar numerada diferente. Y se colocan de manera simétrica en la parte superior y en la parte inferior. Por ejemplo, si son 8 los equipos, que va a nombrar 4 arriba y 4 abajo. Si son 12, 6 arriba, 6 abajo. Eso es lo único que le faltaría. Ok, profe, si usted me comenta, bueno, son 8, 9 bombas más o menos. Si todas son iguales y ninguna tiene ninguna discrepancia en las características, entonces no habría alguna forma de yo colocar P tal, pues coloca, forma general, sí, puede ser así como P100 y debajo coloca la última numeración. Si la última es la P110, pues coloca P110 para entenderse que todas son la misma. O sea, colocaría P101 y debajo de ese mismo código P110. La última. Obviamente, aunque no voy a colocar los otros, se entendería que entonces de la 1 a la 10, que son todas las que existen, es el mismo componente, no hay variación alguna. Exactamente. Ajá. Ok, profe. Muy bien, gracias. Ahora me voy con
Ay, ¿para dónde se me fue? ¿Para dónde se fue? Ya va. Que se me salió el WhatsApp. Déjeme volverlo a cargar porque se me salió. Es que como que casi no me meto en esta para WhatsApp. Entonces, está cargando. Me hice entender, ¿no, José? Sí, profe, sí, claro. Bueno, Errores conceptuales. pero entonces, ¿qué es la idea? La idea es que usted aprenda. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, profe, bueno, volvemos a corregir nuevamente esa actividad ya corregida para pues no tener errores, porque básicamente no puedo llevarme errores en ninguna de las No, actividades. por eso es que vamos para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Los muchachos les fastidian, pero es que es la única manera que ustedes aprendan. ¿Ve? No hay otra. ¿Por qué? Mire, ustedes tienen que aprender. Aquí ya va, Leandro es la que ahorita vino. Sí, Daniel. fue lo que acabo de ver. El petróleo soy yo, José Leandro y Manuel Nausa. Ajá, Daniel es el otro muchacho. Voy a abrir Daniel. Porque aquí es donde el conocimiento es gratuito y donde usted se puede equivocar. Ya para descargar esta. El archivo que resaltó con, valga la redundancia, resaltador, ¿lo va a enviar nuevamente o No, no? pues venga para enviarlo de una vez porque si no, yo lo guardé, pero Eso. no lo he guardado. Déjeme ver si quedó en el escritorio. Si puede, lo envían, profe, y así uno ya sabe específicamente qué atacar si está mal. Sí. ¿Será que están descargas? Ay, déjeme hacerlo de una vez porque después me da flojera. Sí, debe estar ahí en descarga, profe. Ya va. No, y no es tanto la flojera, sino que uy, no, no, hasta hoy que dije yo, uy, Dios santo, me voy, trabajo semana 5, ¿será este? Ah, no, este será. Vamos a ver si este es el que tiene, vamos a ver si este es el que tiene amarillo. Sí, este es el que tiene amarillo. Ajá, entonces voy a tirarlo aquí. Ajá, ya cayó. Bueno, ahora vamos con Muchas Daniel. gracias, profe. Ah, bueno. Profe, ese que envió es de la actividad anterior, ¿no? Anterior no, del otro equipo, creo. El archivo en Word, donde yo le fui señalando en amarillo las cosas. Sí, pero yo trabajé sobre un archivo señalando en alguien que quiere unir a la reunión, déjeme ver. No, profe, ya vi, envió fue el del otro compañero. Nos envió fue el del otro compañero. Sí, ese está en blanco. ¿Sí? Ah, entonces miremos a ver aquí. ¿Cuál será? Este será, vamos a ver. Voy a mirar ahí. Revisen ese a ver. ¿Lo abrieron? Sí, pues ese sí es, el Listo. que acabo de ver, ese es. Ok, muy bien. Ahora viene con Daniel. Vamos a darle con Daniel. Ajá. Bueno, Daniel, ¿usted es equipo con quién? ¿Hay otro compañero ahí suyo? Ah, ok. Muy bien. Aquí van a trabajar con planta de tratamiento de agua ácida de refinación. Ajá. Igual como con el otro equipo, yo le hago la primera pregunta. Aquí tengo el dibujito del el esquema del proceso. Con sus palabras, no estoy compartiendo, hay que ver. Ya va.
Ahora, ya va, voy a buscar más agüita. No, gracias. No, yo ayer y antes no podía ni hablar porque me venía esa tos. Ya va. Listo. Ah, ok, mire, Daniel, igual que con el otro equipo, vamos a trabajar de la misma manera. Voy a ampliar aquí esto un poquito. Deme, allá va, espérese. Ok, Daniel y sus otros dos compañeros, sí, los que están ahí presentes, no sé, el que quiera hacer, deme una breve explicación de qué trata el proceso que ustedes van a trabajar. Ya va, pare un momentico, para hacerle una pregunta. Cuando se refiere al agua ácida, ¿es el agua que descarga de qué proceso? Ok, ok, muy bien. Ajá, bueno, continúe. Muy bien. Ok, ¿el agua tratada sirve para simplemente, por ejemplo, otros procesos, no necesariamente consumo? Ok, ok, muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, fíjese, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 equipos. Ok, bueno, vamos a ver. Aquí te describe lo que usted más o menos explicó. ¿Cuál es la materia prima? Aguas ácidas, agua tratada. Variables de proceso, un montón, ¿verdad? Flujo, cantidad. Ajá. Este tiempo del agua en los tanques. No me da.
Usted dice el tiempo que va a durar el agua en los tanques. Ok, bueno, esa la tenemos ahí en ¿cómo se llama eso? En veremos. Sí, no es que está mal, pero no es que, bueno, ya a lo largo vamos a ir aclarando eso. Y de todas esas, que hay como que 3, 6, 9, como 11, usted escogió 4, como para controlar el pH del agua ácida. ¿Por qué va a controlar el pH del agua ácida? O sea, para medir cuánto es el pH con que entra el agua, ¿sí? Y necesita que da para meterle la base. ¿Y no sería bueno también medir el pH del agua ya tratada? Ajá, ajá. Sí, flujo de agua tratada, cantidad de partículas negativas, cantidad de oxigenación del agua. Aquí no está mal, pero aquí está todavía como escueto. Cuando vaya a hacer los lazos, usted mismo se va a dar cuenta. Ya se tiene las 4 ajá, equipos sobre los que va a trabajar. Electrobomba, elementos finales de control. Aquí aparece 5 elementos finales de control. Aquí ya hay una incoherencia. Porque usted tiene 4 lazos. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de lazos simples, deberían haber 4 elementos finales de control. Si vamos a hablar de estrategia, pudiera haber menos elemento final de control que la cantidad de lazos. Porque cuando se aplica estrategias de control, a veces un elemento final de control es compartido por 2 lazos. Pero si son lazos simples, que son los que ustedes van a hacer, porque ustedes simplemente ahora están haciendo puro lazo simple. Después, más adelante, yo los voy a mandar a implementar estrategia. ¿Ok? Entonces aquí hay una incoherencia. ¿Por qué hay una incoherencia? Porque hay 5 lazos, perdón, 5 elementos finales de control y hay apenas 4 lazos. ¿Sí lo ven? Entonces usted tiene que verificar. Vamos a suponer que usted sean solamente estos 4. Vamos a suponer. Entonces comienzo. Para mantener, usted está midiendo el pH del agua ácida. Porque usted necesita saber cuánta cantidad de cada cosa va a introducir para neutralizar la acidez. ¿Sí o no? Claro. Ah, ajá, ajá. Entonces, para usted lograr, ¿usted realmente cree que usted está controlando el pH del agua ácida? ¿O está controlando otra cosa que está inherente al pH del agua ácida? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene control en qué sentido? Por ejemplo, usted puede llegar y mide la acidez, porque necesita medirla para calcular lo que le va a meter, ¿verdad? Pero usted ese pH lo quiere a un valor determinado, que entre siempre un valor fijo. ¿Ah? Que entre un valor fijo el pH del agua ácida. No, ¿verdad que no? Bueno, entonces voy a hablar de un concepto. Esa primera variable controlada, eso se conoce, bueno, algunos libros lo llaman flujo salvaje. ¿Por qué flujo salvaje? Porque es un flujo que viene de otra parte del proceso sobre el cual usted no tiene control. A usted le llegó. ¿Entendido? A usted le llegó el pH, por cierto, mira, hay un lapsus.
Exacto, porque esto es lo que se llama un flujo salvaje que usted no puede controlar. ¿Entendido? Entonces, ya usted mismo se está dando respuesta que esa variable no, en realidad no es la que está controlando. ¿Lo ve? Ahora vamos a ver, flujo de agua tratada. Ok. El agua ya finalmente le hice las etapas que le tenía que hacer y ya el agua está lista para consumo, digámoslo así. Esa cantidad de flujo de agua tratada, controlar. Ok, pero ¿qué pasa? Pero ¿de dónde proviene esa agua tratada? Esa agua tratada viene del agua que viene por aquí. Viene de atrás, de otro proceso en el cual usted no tiene injerencia como tal. ¿Sí? Voy a hacerle un ejemplo. ¿De dónde saca usted el agua tratada? No es del agua ácida, el agua que está toda ácida, pues un agua de residuos. ¿Sí o no? Ahora yo lo voy a... Pero... Ajá, pero yo le digo, pero póngale cuidado. Vamos a suponer, voy a inventar aquí un número, que a usted le está entrando 100 cúbicos por hora de agua ácida, agua ácida de refinación. ¿Será que si usted le entra a su proceso 100 metros cúbicos por hora, usted podrá sacar 200? ¿Sí me entiende? Entonces, yo sé, yo sé, pero usted es el que tiene que dar cómo, porque de eso se trata. ¿Dónde estamos? Esto tiene que causarle ruido. Voy a señalar aquí. Porque, ¿qué es lo que usted quiere? A ver, ¿dónde está? Dígame con sus palabras, cuando usted habló de flujo de agua tratada, ¿qué es lo que usted quiere controlar? A menos que el proceso le diga a usted que el flujo de agua ácida, perdón, el flujo de agua tratada solamente puede dejar salir de la planta el 50% del agua que llegue. Algo así, que usted tenga una premisa así. Entonces yo tengo que estar dando que sea solo el 50% de lo que entra. Sí, No. profe, pues nosotros habíamos calculado la bomba. La bomba era porque, como decía, los tiempos que tenían que tener los tanques para que actuara químicamente, y también porque no sabemos si todo el agua que está entrando es completamente agua. Claro, todo eso está bien. Sedimentos. Todo eso está bien, la Entonces, bomba por y eso todo es que eso. tienen una salida de lodo sedimentado. Claro que todo eso está Si bien. salen mucho lodo cimentado, quiere decir que no está entrando poca agua. Entonces, como dice que tenemos Vuelvo a repetir esa parte. ¿Con quién es el que estaba hablando del lodo sedimentado? ¿Quién era el que estaba hablando? David. David. Ajá, David. David Raón. Vuelva a analizar, David. Vuelva a analizar para que usted mismo va a ir David aclarando. Raón. Ajá, David, cuénteme, David. Vuélvame a hacer el análisis. Y así yo voy, usted mismo se va respondiendo en sí qué es la variable que quiere controlar. Por ejemplo, llega sí, pues tenemos el agua que entra, viene hacia y también el lodo. No sabemos en qué cantidad, porque como dice eso varía. Como dice una variable salvaje. Sí. Entonces, en función de eso, pues también tenemos los tiempos que tienen que tener los tanques con los coagulantes
que acción química, o sea, no sería un flujo continuo, sino discreto. Por ejemplo, se llena el tanque, se espera que proceso químico y después se libera al siguiente tanque. Por ejemplo, tenemos el clarificador, donde metemos el flucolante y es el que nos hace la separación del agua y los segmentos. Ah, David. Entonces, en David. función de eso, entonces no sabemos cuánto lo va a caer exactamente, pero después pasaría al pozo de cimentación. Entonces sería un proceso de forma discreta. Entonces sería en función de la capacidad de los tanques contenedores. Por ejemplo, si son de 10 metros cúbicos, entonces cada vez que se llenen 10 metros cúbicos se espera un tiempo, se hace el proceso y se pasa a la siguiente parte. Ajá, David. Fíjese, usted lo que me está diciendo es que usted necesita saber cuánto flujo de agua tratada, cuánto flujo sale del tanque de coagulación, digámoslo así, porque usted necesita saber, de acuerdo a la cantidad de agua que hay, como usted está diciendo, si el tanque tiene una capacidad de tantos metros cúbicos, usted necesita esa información para saber cuánto floculante va a colocar. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿verdad, David? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se desconectó, David? ¿Aló? Compañero de David, porque David como que se salió quizás del internet. Pues el coagulante y el fluculante dependen de lo que nos den los sensores. Sí, ¿aló? Claro. Depende Sí, de lo ahora, que nos ajá. den los sensores. Por ejemplo, no, yo sigo aquí. Ah, era que ¿Qué me estaba escucha? pensando. Sí, ahora sí es que estaba ¿Aló? pensando. Entonces, sí, yo lo escucho. Yo ¿Aló, creo que aló, usted, aló? él es el que no nos escucha. David, David ¿No me Ansaba. escuchan? Sí, sí lo escuchamos. ¿Aló? Alguien que le escriba que sí ¿Aló, lo aló? escuchamos. Él es el que no nos escucha. ¿Aló, aló? ¿Sí me escucha? Ajá, como decía, el coagulante y el fluculante dependen de la variable. No, es Aló, que David. a lo mejor la internet, pero por ejemplo, llenamos un David. tanque de coagulación, ¿sí? Ajá. No, sí, yo estoy escuchando. ¿Sí? Aquí algo pasa. Sí, sí, Creo que a ratos no estoy escucha. escuchando. Mire, David. ¿Sí me escuchan? Yo lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Ah, ok, ya escuché, profe. Entonces, por ejemplo, se llena el tanque de coagulación, pH, y nos dice que el pH, como es ácido, entonces tiene un valor menor por decir 3 de pH. ¿Sí? Entonces ya sabemos el volumen que tenemos de agua y sabemos la Ajá. no. ¿Me escucha, David, para hablarle, para darle respuesta a Sí, yo a estoy a la duda? escuchando. Mire, David, en vez de flujo, ¿no sería mejor Ok, entonces, que al tanque clarificador, usted acá alcanza a ver el cursor de mi ratón? ¿Ustedes lo ven, muchachos, el cursor de mi ratón? sí, 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 Ajá, veo. ajá. Aquí, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que ustedes más bien midan ese nivel del flujo de agua que hay aquí en este momento y de acuerdo al nivel, usted le tira la cantidad de floculante. ¿Entiende? En vez del flujo. Porque el nivel es el que le va a determinar cuánto floculante hay. ¿Sí lo ven? Porque si yo voy a Sí, hablar, que yo voy a controlar el flujo que ya sale tratado, ¿cómo lo controlo? Si yo quiero más flujo tratado y no me entra más
flujo ácido, ¿cómo hago yo? No, eso se escapa de mis manos. ¿Sí? Entonces, aquí la variable a controlar tendría que ser, por ejemplo, de este equipo del clarificador, el nivel dentro del tanque del clarificador. ¿Está claro? Profe, ¿cómo hace para que no se rebose el tanque? Por eso, porque tiene que tener un instrumento de medición de nivel. Ante tanto, si el nivel sobrepasa, el lazo de control lo tiene que mantener en la raya, que no se desborde. Pero todo lazo de control debe tener un primer lazo de seguridad con interruptores y alarmas. En caso que el lazo de control falle, la seguridad tome al mando esa variable. ¿Ve? Es decir, voy a detener aquí como variable controlada el nivel dentro de este tanque, pero también debería de tener un interruptor que se dispare por nivel alto y otro por nivel alto. Tendría que tenerle como doble seguridad. ¿Ve? En caso de que llegue a superar el nivel alto, si me falla el lazo de control, tengo la primera capa de seguridad, y si me falla la otra, tengo la otra. El nivel alto. Doble H. ¿Ok? Este proceso está muy bonito, bueno, los dos, ¿no? Porque aquel tiene que echarle cabeza bien a cómo trabaja el proceso de refinación. Pero aquí van a trabajar muchas variables. Nivel, flujo. Ajá. Entonces, bueno, regresamos para acá. Entonces, ¿dónde íbamos? Ajá. Ah, no, aquí abajo. Entonces no sería flujo de agua tratada, si se refiere a ese equipo. Tendría que ser el nivel del agua que hasta ahora ha sido tratada, ¿no? Porque ahí falta todavía. Que llega a ese equipo, que llega ¿cómo que se llama? Al clarificador. Que en ninguna parte, mire, fíjense que en ninguna parte está el nivel. Y esto es abierto. Esto es una variable importantísima de controlar, el nivel. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Ajá, claro. No, si es un lazo de control, es un nivel, ¿verdad? Que él, como es mi variable es que no se desborde, pues va a tener que, depende, yo quiero que me llegue hasta este nivel, porque yo tengo que aprovechar el tamaño del tanque. Si el tanque mide de altura 10 metros, pues bueno, yo puedo decir, bueno, vamos a trabajarlo hasta 8 metros. ¿Entendido? Y le voy a dar 2 metros de holgura. No, se supone, eso es vaciado completo. ¿Sí me entiende? Porque va a dejar que haga allí su trabajo el floculante. ¿Ve? Bueno, entonces, cantidad de partículas negativadas. ¿Esto a qué se refiere? No, pero ¿de en dónde? ¿En cuál equipo está trabajando eso? Sí, sí, mi amor, pero la pregunta es, cuando usted se refiere a, ¿dónde está? Cantidad de partículas negativas suspendidas, a mí en verdad no me dice nada, porque está en el aire. ¿Negativas de qué? ¿Suspendidas de qué? ¿Ve? Entonces yo le pregunto a usted, ¿está hablando de suspendidas acá en el clarificador, o aquí en el pozo de sedimentación, o aquí en el de coagulación? ¿De cuál me estará hablando? ¿Ve? A ver, entonces yo le tengo que dar nombre y apellido para poder tenerla precisada. Porque así como yo no la preciso, ustedes tampoco la van a precisar. Entonces lo que les expliqué al otro grupo, empieza a haber cortocircuito en el cerebro. Porque algo no encuentra, aunque usted conscientemente no lo se dé cuenta.
pero inconscientemente, su subconsciente, hay algo que, como dice, se queda pegado ahí porque hay algo que no hay coherencia. ¿Sí? Cantidad de oxigenación del agua. Eso se refiere al acá. Ajá, entonces aquí, aunque no aparezca, usted debería colocarle aquí una válvula que le regule la cantidad de aire, porque es de ese aire donde usted va a sacar el oxígeno. ¿Ok? Ajá. Igual, cuando los equipos, tener los lazos de control, va a tener que ver con lo que ya hablamos de la variable controlada. Y los elementos finales de control va a tener que ver con eso. Entonces, miren, arreglen otra vez y nos volvemos a ver. ¿Cuándo nos podríamos volver a ver? No sé, ustedes me dicen. Hoy. Ya va. ¿Qué día es hoy? Es que me perdí. Hoy es jueves, profe, jueves. La última vez que salí a la civilización fue el lunes. Hoy es jueves. ¿Le parece si colocamos la próxima reunión el martes? Pero el martes tendría que ser a las 7. Está bien, profe. Bueno, de mi parte no hay problema. Sí. Claro, porque si ve, o sea, ¿para qué seguir avanzando si el uno del otro depende del otro? Es como el efecto cascada. ¿Sí lo ve? Ajá. Bueno, muchachos. Claro, porque son no, porque son dos equipos diferentes. No, porque usted, bueno, pero pregunto, ¿usted lo mide aquí? ¿Sí? En el de coagulación. Ajá, pero si lo mide, ¿cómo lo controla aquí? Es mi pregunta. Ah, muy bien. Entonces aquí yo le tengo que sacar una válvula, qué sé yo, para el coagulante. Entonces aquí aplica el lazo de control. Ahora aquí, yo lo vuelvo a medir. No, pero el floculante va a depender de la cantidad de, o sea, ¿cómo le explico? Yo creo, a lo que le he entendido, que usted las partículas esas que habla allí, que tiene que darle nombre y apellido, es aquí en este equipo. Las regula con el coagulante. Luego, aquí en el identificador, usted mide el nivel, se supone que ahí ya llegó la con la cantidad de partículas en suspensión que tenía que llegar y las que no, porque usted ya le tiró el coagulante, y de acuerdo a la cantidad que hay dentro de ese tanque clarificador, usted le inyecta floculante. Pero usted aquí no vuelve a medir para volverle a inyectar coagulante, porque yo no veo que está entrando coagulante por ningún lado. Claro, entonces en realidad es acá en el de coagulación. Por eso es que se tienen que sentar estos días, viernes, sábado, domingo, ustedes se ponen de acuerdo y empiezan a desmenuzar todo el proceso nuevamente. ¿Entiende? Que esté todo coherente. Muchachos, espero que les... Profe. Ajá. Profe, Espero que les haya servido. Dígame. Pues, bueno, no, quería, luego de que los compañeros fueran, comentarle algo a usted privado en cuanto a algo del grupo de nosotros. Ah, ok. Está muy bien. Bueno, por favor me recuerdan el lunes, ¿sí? Porque cuando uno se enferma, se le empieza a acumular una serie de actividades que uno tiene en el diario vivir. Y, uy, Dios mío, yo por eso hoy me sentía todavía mal, pero dije, no voy a atenderlos a ustedes porque se me va a seguir acumulando todo. Ah, bueno, muy bien. Entonces,